mujer boliviana, y el personaje más connotado de este momento en relación de la situación política del país. Estamos honradísimos de recibir al doctor Ubaldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y presidente del CONADE, y la licenciada Rosario Kim, representante socióloga de las mujeres feministas. Bienvenido, doctor, bienvenida, doctora. Realmente es un honor compartir esta mesa de diálogo con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo fraterno, cariñoso para ti, para Rosario y para la audiencia de este programa muy querido por la ciudad de La Paz. Bueno, un saludo igual, ¿no? Un gusto pues de volver a verte, un gusto de verlo a Ubaldo y también un gusto de estar acá con la audiencia de este programa. Bueno, para entrar directamente en materia, hemos tenido 16 días de paro generalizado. Reconocemos, no creo solamente la prensa, sino reconoce también la ciudadanía, que estos momentos solamente se han podido vivir a través de una constante solicitud de democracia, de respeto a la Constitución, llevada por única y exclusivamente la figura de Ubaldo Albarracín desde el año 2016. Bueno, yo no creo que sea un tema específicamente nacional. He visto que en todo este tiempo en Madrid han existido varios protagonistas, en unos casos individuales, pero fundamentalmente diríamos colectivos, jóvenes, mujeres, ¿no? Pueblos indígenas, organizaciones sociales. Es decir, más bien, incluso en los bloqueos hay una representación muy importante de juntas de vecinos, de las nuevas generaciones, entonces de la familia, ¿no es cierto? De las muchas organizaciones en las caserolas, hay una participación activa muy motivada de la familia. Por tanto, creo que si está durando tanto este conflicto y en lugar de que el señor Morales cae por cansancio al pueblo, es al revés. Es probable que no sé si cansándose, pero cediendo a un conjunto de reivindicaciones del pueblo boliviano, pero yo creo que no es un favor, sino es una exigencia a las que debe acceder precisamente en aras de que ya esta espiral de violencia encuentre un final y se logre ese propósito fundamental de recuperar las libertades democráticas, las condiciones necesarias para una reconstrucción democrática del país, cada vez que lo que se hizo en estos años, además del fraude, es accionar de tal manera desde el Estado de forma tan abusiva y arbitraria que se ha roto con toda la institucionalidad. Y entonces, eso es importante entender en esta dimensión y esperemos que en estos días que son duros, de mucha confrontación, de violencia, encuentren un desenlace final favorable para todos. Licenciada, hemos visto en estos últimos días, o más bien el día de ayer, una representante del movimiento feminista boliviano, que es la licenciada María Galindo. ¿Cuál es su posición dentro de la coyuntura que estamos viviendo en relación a lo que viene con el feminismo, la participación de las mujeres? Hemos visto en este último tiempo que en el cabildo, en las organizaciones, no hay mucha presencia femenina y eso llama la atención, sobre todo al sector femenino, que es en este momento el que está en las calles bloqueado. El mismo doctor lo ha mencionado, las ollas y demás, está más dirigido por relación al mundo femenino, y no lo digo por un ámbito de que las ollas le correspondan a la mujer, pero hemos visto más presencia femenina en estas marchas nocturnas y desde las ventanas del cacerolazo por las damas de todas las edades. Bueno, yo quiero decir varias cosas. La primera cosa que quiero decir es que no me parece una novedad lo que está pasando. Es una crisis del sistema moderno capitalista. Y es una crisis generalizada, ¿no? Si nosotros vemos Chile, si nosotros vemos Ecuador, si nosotros vemos Argentina, ¿por qué Bolivia tendría que ser la excepción? Es una crisis generalizada de un modelo que ya no va más. ¿Qué características tiene ese modelo? Lo que acabas de
Louise Bourgeois, ¿no? Es un modelo obsoleto que viene del siglo XVIII. Es un modelo de la burguesía francesa, de la burguesía de la Revolución Francesa, con sus dos grandes ideologías, la liberal y la socialista. ¿Y quién era el gran ausente desde el nacimiento de este modelo? La otredad radical, pues. ¿Quién es la otredad radical? Nosotras las mujeres. Este es un modelo burgués profundamente ¿Por qué no ha surgido? masculino. ¿Por qué no ha surgido? Masculino. ¿Por qué no ha surgido? Tenemos un doctor Waldo Albarracín, un Luis Fernando Camacho, pero no ha surgido una figura femenina. Porque ¿Por no qué lo ha surgido permite, una figura no se lo femenina? permite. Fíjate, María Galindo intentó hablar en el Cabildo. ¿Y qué ocurrió? Que no vale nada. No le dejaron. ¿Opina lo mismo, doctor? Sí. O sea, no hay el surgimiento de un Lo que pasa es que ponente todavía femenino. nos movemos en el ámbito, en el contexto de una mentalidad patriarcal. Exacto. ¿No es cierto? Entonces hay todavía ciudadanos y ciudadanas de segunda. Entonces es difícil aceptar eso. Ayer también vi una experiencia muy parecida, por eso yo tuve que intervenir. Y había un ciudadano que quería que se la escuche. No necesariamente que le des la razón, pero que le escuches. Entonces no se entendió ese mensaje y la compañera claro, se la ve como escandalosa, controversial. Es que es en la controversia donde se tienen que esclarecer los conceptos. Pero yo le doy la razón a Rosario, estamos viviendo un momento muy crítico, pero tengo la esperanza de que este remover de las cosas nos va a llevar dialécticamente a otro escenario más favorable, a un mundo distinto, para la construcción también del país y de democracias distintas. O sea, democracia no solo esa forma tradicional de buenos y malos, ¿no? Yo creo que todos aspiramos a una democracia de iguales, pero pasando del discurso a la realidad. Esa realidad práctica no hemos terminado de construir. Y lamentablemente, los que nos gobiernan, que teóricamente deberían ser los referentes fundamentales, principales de un verdadero proceso de cambio, en los hechos han terminado más deploradas que los anteriores. Doctor, dentro del parámetro de lo que estamos viviendo en este momento, las resoluciones últimas de lo que viene a ser esta coordinadora de la democracia, ¿qué resuelve? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir a partir de ahora en el futuro? Considerando que la carta de Luis Fernando Camacho, o lo que se refiere, que dice es la Carta de la Ciudadanía, tal vez es un anuncio de golpe de Estado. Consideremos que el presidente Evo Morales constitucionalmente debe estar hasta el 22 de enero. Porque no necesariamente, cuando renunció el joven no le dio el golpe de Estado. Se lo presionó tanto que él decidió... ese es el objetivo de la coordinadora. Claro, pero yo no sé si se dará o no. No es lo mismo Boni que Evo, no en términos de quién es bueno y quién es más malo, sino la estructura que ha creado el gobierno de Evo Morales, especialmente en las instituciones del Estado, como Fuerzas Armadas, Policía, le genera todavía un respaldo muy fuerte. Lo que no aconteció con Boni, que hasta las Fuerzas Armadas les dieron su apoyo, por eso él ya huérfano de sus aliados políticos y de sus aliados militares, pero tuvo que salir del país denunciando toda esa historia. Pero ese no es el caso del gobierno de Morales, que en los 3 años ha creado una estructura muy fuerte, ¿no? y eso lo mantiene hoy, determinados espacios de la sociedad civil, ¿no? Y del propio Estado. Pero la idea no es ver esto como una simple batalla, sino a qué estamos apuntando después de eso. Vamos a partir del supuesto de que Evo renuncia. ¿Qué va a pasar? Posiblemente se acerca la unidad de las elecciones. ¿Qué viene después? ¿Será solamente emocionarnos con una nueva elección? Yo apunto a algo más grande, y no es un problema de candidato, es un tema de qué tipo de país queremos. Si estamos viviendo una crisis, no podemos desembocar esa crisis en algo negativo, tendría que ser para algo diferente. Y ahí es el rol de quienes hemos asumido un compromiso, ¿no? El rol de contribuir a la construcción, a poner sentar las bases para la construcción de un país diferente. Fíjense, yo pienso que fundamentalmente no va a cambiar mucho, porque esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una pelea en el mismo escenario y dentro de la misma ideología. No es una lucha. Es una lucha de izquierdas. Es una lucha de derechas, no es de izquierdas. Entonces,
Acá lo que tenemos es un liberalismo de derecha y un liberalismo de izquierda, si tú quieres, para que la gente nos entienda. Pero en el fondo es lo mismo, ¿te das cuenta? Solamente se diferencian en el discurso político, porque en el modelo económico es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque se usan las mismas estructuras, los mismos valores de la derecha, del capitalismo. Este es un modelo capitalista, eso no va a cambiar. Tampoco se usa la democracia, que es una de sus herramientas. Porque el modelo capitalista es global. Sí, pero si tú quieres apuntar contra ese modelo, lo puedes hacer. De hecho, deberías hacerlo, porque ese modelo nos está asfixiando. Ese modelo es el que ha provocado, por ejemplo, la ampliación de frontera agrícola, por ejemplo, la conexión de la Amazonía con los capitales mundiales, la destrucción, ¿no es cierto?, de nuestros recursos naturales, en fin. ¿Por qué? Porque hay una exigencia del mercado global. Entonces, ese modelo no ha cambiado. De cualquier forma, la economía, no ha cambiado. El modelo económico creo que tiene que ir como segunda asignatura, ya que por lo menos en el momento tenemos un problema constitucional, democrático, que está afectando más que lo que es la economía. Ahorita tenemos un problema, ¿qué es el problema? Que tenemos tres escenarios, ¿no es cierto? Tenemos un liderazgo ligado a la derecha oligárquica, tenemos que está representado por Carlos Mesa, tenemos otro liderazgo que es el liderazgo de Camacho, que está ligada a los intereses de las corporaciones, y tenemos un tercer escenario que es el de Evo Morales, que está dentro de lo mismo, solamente con un rostro indígena. Pero es una continuidad, es un continuo. Yo creo que dentro del parámetro ciudadano, como lo vemos los periodistas, como lo vemos los ciudadanos de a pie y demás, creo que entonces hay un cuarto líder. Yo veo un líder. Este sí es un líder, porque el doctor, usted es una persona que desmarcarse, pues. Una persona mayor, evidente, pero todo un conglomerado juvenil que no siempre es el de la Universidad Mayor de San Andrés, ni tiene que ver con la Universidad Mayor de San Andrés, el cual preside como rector. En alguna otra entrevista usted mencionó, me ha sorprendido, felicito a la juventud, felicito a los jóvenes de las universidades privadas, felicito a los jóvenes que en su mayoría, le garantizo, son mujeres. He estado recorriendo las calles, he recorrido inclusive otros departamentos y sus bloqueos, y ven en la figura de Waldo Albarracín un nuevo liderazgo. ¿Podrá ser así, doctor? ¿Podrá ser la respuesta a la intelectualidad? Porque seamos categóricos. Carlos Mesa es un intelectual de voz. Lo siento, pero pese a que podemos decir incluso que el voto útil fue a través de Carlos Mesa, y es un intelectual y es un amigo personal, considero que el intelectual acá es Waldo Albarracín, y tal vez debería asumir un liderazgo más objetivo, porque Camacho no engloba a un país. Doctor. A ver, lo que pasa es que ¿no podemos esperar tal vez un Waldo presidentes de ocurrir una nueva elección? Seguramente había oportunidades en este último año que vinieron, pero lo que dice Rosario, ¿no? Ir a estar en la misma comparsa para después sopesar los mismos efectos, no sé si vale la pena. Son tiempos donde la forma de hacer política debe superar el flagelo del capitalismo, del flagelo. Y la tentación humana hace que las personas caigan complementadas por su ego, porque todos los seres humanos tenemos un ego. Lo que hay que hacer es saber administrar ese ego, ¿no? Nadie puede decir yo lo tengo. Pero tienes que aprender a balancear entre tu ego individual y lo que es lo que quiere el ego colectivo, ¿no? Siempre he aprendido yo con los años de que ni las flores despiden su fragancia para sí mismas. La razón de existencia de un ser humano es en función de los demás, no acumular circunstancias y hechos para ti, ¿no? Entonces, en esa lógica, si uno empieza a trabajar en función de ese ego, te aseguro que está yendo a la destrucción de un instrumento que podría ser perfectamente adecuado a estos nuevos tiempos, que son la base de ser una nueva forma de hacer política, ¿no?
¿Ve ego en las posiciones de Luis Fernando Camacho? En general yo veo, Mesa? en general veo, ¿para qué voy a contar uno por uno? Pero además en ese ego hay la construcción ya de caudillos. Y lo más grave es que la población, la sociedad civil, busca también caudillos. Si te das cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y ya no es esta cara, ahora viene otra cara, ¿no? ¿Por qué no tenemos superhéroes mujeres? Qué grave sería que tengamos superhéroes mujeres. Mira, yo lo que pienso es que lo que deberíamos hacer como sociedad, en lugar de estar recambiando élites oligárquicas en el poder ad infinitum, lo que deberíamos hacer es empezar a profundizar en la realidad nacional. Desde nosotros mismos, desde lo que nos está ocurriendo, sin tener que estar copiando modelos de otros lugares, de otros momentos históricos que poco o nada tienen que ver con nosotros. Este país es profundamente colonial. Empecemos a pensar en qué consiste esa colonialidad, que la vemos todos los días en las calles, expresarse de 1001 maneras. Esas marcas coloniales, esas taras coloniales, esas cosas que nos hacen sujetos históricos horrorosos, están en las calles, de un lado y del otro. Bueno, empecemos a saber de qué se trata eso. Empecemos a pensar cómo podríamos resolver ese tipo de cosas. Y qué significa un régimen político de gobierno, que es un orden, como la democracia, ¿no es cierto?, en un contexto como la colonialidad, por ejemplo, ¿no? ¿Realmente es el mejor régimen la democracia? Reducida simplemente al acto electoral, cuando se ha perdido su esencia, su isegoría, su eudainomía, la parresía, es decir, las bases más importantes de lo que hace la democracia, y se la ha reducido simplemente al acto repetitivo de cada 5 años a votar. ¿A votar por qué? Por un recambio de oligarquías en el poder. Porque la democracia, no te olvides, es el mecanismo por el cual tú legitimas esas oligarquías en el poder. ¿Es así, Rosa? Tiene razón, en el siguiente sentido. La democracia debería ser una forma de convivencia individual y colectiva, precisamente, valga la redundancia, para nuestros democráticos. Significa que no solo debería focalizarse en la realización de elecciones. Hay presidentes que dicen, yo soy democrático porque emerjo de las urnas. Muy bien. Alcaldes, entonces dicen, lo que pasa es que ya que en el ejercicio del cargo se convierten en ciudadanos de primera y no rompen o no generan la horizontalidad, siguen manteniendo una relación vertical con los de abajo. Entonces, de pronto que se genera un distanciamiento muy grande entre Estado y sociedad civil, y eso es antidemocrático. Entonces, ¿de qué se trata? Por eso decía yo, tenemos que contar con la capacidad de reinventarnos. Y eso significa una nueva forma de vida. Y crear nuevos proyectos, ¿por qué los mismos? Repetidamente lo mismo. Porque ahorita ninguno de los tres estamos posibles líderes y nuestras manifestaciones ciudadanas. Yo tengo un optimismo moderado, si tú quieres, ¿no? Lo más grande que no pienso siempre que si bien el pesimismo es un derecho, el optimismo es una obligación en estos tiempos. ¿Pero en qué sentido? Lo que tú mencionabas tiene que alentarnos bastante que los jóvenes estén participando y estén imputados. Es la emergencia de la juventud. El 2003 fue la emergencia indígena. El primer razonamiento de los claros, muy electoral, dicen yo he ido a votar por primera vez, me han mamado, ¿no? Y no quiero, entonces para esto me han llamado, prefiero no ser demócrata, ¿no es cierto? Si me han llamado para hay una rebeldía justificada. Pero a partir de esa rebeldía nosotros tenemos que saber orientar. Exacto, porque no es una rebeldía formada, porque ¿cómo te explicas que van y votan por Mesa y ahora apoyan a Camacho? Claro. O sea, con la misma tranquilidad con que votaron por Mesa están con Camacho, cuando son dos proyectos totalmente diferentes. Y es que en realidad no es todos contra Evo. Tienes que entender el porqué. No, pues es que la política no puede ser todos contra no sé quién. No es un acto de me gusta, no me gusta. Eso, ¿no? exacto. Y en el caso de Camacho, no lo dije, no. Actitudes muy concretas, ¿no? De transporte, de
Camacho es el caudillo en el momento. No, lo que pasa es que este es un pueblo que le suena de manera muy interesante. Cuanto más te reviente el otro, más simpatía generas en la población. ¿Entiendes? Por eso dicen, no le vengan porque lo van a hacer crecer. ¿Has escuchado eso? ¿Es cierto? No le hagan eso porque lo van a hacer crecer. Y es cierto. Cuanto más te maltratan, más creces. Entonces, ¿de qué se trata? Pero no puedes empezar a valorar los liderazgos en función del maltrato que te hace el otro, sino qué proyección de vida tienes, individual y colectiva, qué cosa quieres construir para un país. ¿Ya? Eso todavía no se ha terminado de decir, pero lo que sí es de lo bueno, hay que saber, ¿cierto? Estar en los lugares altos para que estos jóvenes, además de tener unas rebeldías y circunstancias, asuman unas rebeldías contra la forma de ser de las cosas del día. Entonces, por eso digo, además que hay que diferenciar cualitativamente entre el caudillaje y el liderazgo. ¿Y cuál es la solución ahora? ¿Qué va a pasar? Mira, ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del presidente del CONADE? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué va a pasar? Ustedes dos que son nuestros... ¿Qué pienso? Que la salida no puede ser política porque hay intereses, no puede ser ideológica por la misma razón, no puede ser moral porque ya no se trata aquí de cuestiones de conducta, ¿no es cierto? Tendría que ser una salida ética. Pero la ética, desgraciadamente, para bien o para mal, requiere demasiada grandeza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el compromiso con el otro. ¿Te das cuenta? Y por lo que se ve actualmente, no hay de ninguno de los bandos ninguna gana de asumir el compromiso por el otro. Y eso no es de ahorita, es histórico. Fíjate, desde el inicio del nacimiento de este modelo, que viene de la Revolución Francesa, nunca se decide por el otro, por el fraterno. Se levantan banderas liberales, se levantan banderas socialistas, pero ninguna de las ideologías se compromete con el fraterno. ¿Por qué? Porque va a ser ese fraterno, pues, el que va a posibilitar la legitimación de tu presencia en el poder. Va a ser ese fraterno al que vas a explotar, va a ser ese fraterno el que va a producir la riqueza. Entonces, yo creo que va siendo hora de que las ideologías se orienten hacia los topos, hacia lo que está. Porque la libertad es como topos y la igualdad es otro topos. El topos es el fraterno, está aquí ahora, ustedes son mis fraternos. Y ya va siendo hora de que las ideologías empiecen a centrarse en el otro. Y esa es una salida ética. Pero no sé cuán preparada está Bolivia para eso, porque no te olvides que los liderazgos en el país, los límites de un liderazgo es el reflejo de una sociedad. Entonces tenemos estos liderazgos porque tenemos esta sociedad. Eso es proporcional. ¿Qué va a pasar? En los 3 años de este gobierno, 14. ya, teóricamente, ¿no? Hablan a la ley del proceso de cambio, ¿no? Pero si tú miras así, objetivamente, al margen de apasionamientos, ningún cambio en el sentido de cambiar el Estado. Los grados de dependencia de las entidades del Estado hacia el gobierno son atroces.